Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos los secretos, los chismes y las emociones más intensas de nuestras series turcas preferidas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de arrepentimiento, humillación y súplicas de perdón. Sí, han leído bien. El título lo dice todo: Kerem se arrepiente, humilla a Hande y le ruega perdón. Imagino que ya están ansiosos por saber de qué serie estamos hablando y, sobre todo, qué diabluras ha hecho Kerem esta vez. Pues bien, vamos a desentrañar todo este drama, analizando cada detalle y especulando sobre el futuro de esta relación que nos tiene a todos al borde del asiento. Antes de que nos adentremos en este mar de emociones, les recuerdo que si son tan apasionados como nosotros por las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Primero pongámonos en contexto. Todos conocemos a Kerem y Hande, una pareja que, ya sea en la ficción o en la vida real, ha cautivado nuestros corazones con su química innegable. Pero como en toda buena historia, el camino hacia la felicidad no es precisamente un lecho de rosas. Y en esta ocasión, parece que Kerem ha cometido un error garrafal, uno que lo ha llevado a humillar a Hande y a arrepentirse amargamente de sus actos. La pregunta del millón es: ¿qué hizo Kerem? Bueno, las especulaciones son muchas y variadas. Algunos dicen que se trata de un malentendido, una conversación sacada de contexto que Hande interpretó de la peor manera. Otros, más dramáticos, aseguran que Kerem fue visto en compañía de otra persona, lo que desató los celos y la furia de Hande. Incluso hay quienes apuntan a un secreto del pasado que salió a la luz, revelando una faceta desconocida de Kerem que Hande no puede aceptar. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Kerem se encuentra ahora en una posición muy delicada. Hande está dolida, decepcionada y probablemente pensando seriamente en darle una patada al susodicho. Y es ahí donde entra en juego el arrepentimiento. Kerem, consciente del daño que ha causado, se da cuenta de que está a punto de perder a la persona que más ama. Y es entonces cuando decide tomar cartas en el asunto y luchar por recuperar su confianza. Pero, ¿cómo lo hará? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no basta con decir «lo siento». Kerem sabe que necesita demostrar con hechos su arrepentimiento y que debe hacer todo lo posible para reparar el daño que ha causado. Y es ahí donde entran en juego las súplicas de perdón. Imaginen la escena: Kerem, con los ojos llenos de lágrimas, rogándole a Hande que lo perdone. Prometiéndole que nunca más volverá a cometer el mismo error. Jurándole amor eterno y dedicándole las palabras más bonitas que se le puedan ocurrir. Pero, ¿será suficiente? ¿Podrá Hande superar la humillación y el dolor que ha sentido? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Porque, seamos honestos, la humillación es una herida profunda que tarda mucho tiempo en cicatrizar. Y más aún cuando viene de alguien a quien amas y en quien confías. Hande se siente traicionada, engañada y quizás hasta ridícula. Y eso es algo que no se olvida fácilmente. Además, hay que tener en cuenta el carácter de Hande. Ella es una mujer fuerte, independiente y con una gran autoestima. No es de las que se dejan pisotear ni perdonan a la primera. Necesita ver un cambio real en Kerem, una prueba tangible de que él realmente se arrepiente y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su amor. Y aquí es donde entra en juego la estrategia de Kerem. Porque no basta con pedir perdón de rodillas. Kerem necesita demostrarle a Hande que ha aprendido la lección y que está dispuesto a cambiar su actitud y su comportamiento. Algunos creen que Kerem recurrirá a gestos grandilocuentes, como organizar una cena romántica sorpresa, regalarle flores y joyas, o incluso escribirle una canción de amor. Otros, más pragmáticos, piensan que Kerem se centrará en demostrarle a Hande que puede confiar en él, siendo honesto, transparente y respetuoso en todo momento. Incluso hay quienes sugieren que Kerem buscará la ayuda de amigos y familiares para interceder por él ante Hande. Un plan que podría funcionar, siempre y cuando los intermediarios sean personas de confianza para Hande y sepan cómo hablarle sin presionarla ni manipularla. Pero al final, la decisión está en manos de Hande. Ella es la que tiene el poder de perdonar o no a Kerem. Y su elección dependerá de muchos factores, como la gravedad de la humillación, el grado de arrepentimiento de Kerem y sus propios sentimientos hacia él. Y aquí es donde el drama turco se pone aún más emocionante. Porque no sabemos qué va a pasar.
No sabemos si Ande perdonará a Kerem, si le dará una segunda oportunidad, o si decidirá seguir adelante con su vida sin él. Lo que sí sabemos es que este drama nos tiene enganchados y que estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla esta historia. Y por supuesto estaremos aquí para contárselo todo, analizando cada detalle y especulando sobre el futuro de esta pareja. Pero, mientras tanto, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que debe hacer Kerem para que Ande lo perdone? ¿Creen que Ande debería darle una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías con nosotros. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Ahora, para recapitular lo que hemos visto hoy, Kerem ha metido la pata hasta el fondo y ha humillado a Ande, lo que lo ha llevado a arrepentirse amargamente y a suplicarle perdón. Ande, por su parte, se siente dolida y decepcionada, y no está dispuesta a perdonar a la primera. Kerem tendrá que esforzarse mucho para demostrarle a Ande que realmente se arrepiente y que está dispuesto a cambiar. Y al final, la decisión estará en manos de Ande, quien deberá decidir si le da una segunda oportunidad o si sigue adelante sin él. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través del drama turco. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más drama, romance y secretos por descubrir juntos. Hasta la próxima, noveladictos. Y recuerden, el amor es complicado, pero siempre vale la pena luchar por él. Nos vemos en el próximo vídeo. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en esta vorágine de emociones. Porque la situación entre Kerem y Ande es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata simplemente de un error y un perdón. Hay capas y capas de sentimientos, inseguridades y expectativas que se entrelazan en esta relación. Para entender mejor la magnitud del error de Kerem, es fundamental analizar la naturaleza de su relación con Ande. ¿Desde cuándo están juntos? ¿Cuáles son los pilares que sostienen su amor? ¿Han superado ya otras crisis en el pasado? Si Kerem y Ande llevan mucho tiempo juntos, la humillación podría ser aún más dolorosa. Porque Ande se sentiría no solo traicionada, sino también decepcionada por perder la confianza en alguien con quien pensaba que tenía un vínculo inquebrantable. En cambio, si la relación es más reciente, Ande podría ser más propensa a perdonar, pensando que Kerem aún está aprendiendo a amarla y a comportarse como un verdadero compañero. Además, es importante considerar si Kerem ya ha cometido errores similares en el pasado. Si esta no es la primera vez que Kerem hiere a Ande, ella podría estar llegando a su límite. Quizás ya esté cansada de perdonar y de darle segundas oportunidades a alguien que parece no aprender de sus errores. Por otro lado, también hay que analizar el papel de Ande en esta historia. ¿Es ella una persona celosa e insegura? ¿O es Kerem quien le da motivos para dudar de él? Si Ande tiene tendencia a los celos, podría haber interpretado mal las acciones de Kerem, incluso si él no tenía malas intenciones. Pero si Kerem es un mujeriego empedernido, Ande tendría todo el derecho a sentirse humillada y a exigirle un cambio radical en su comportamiento. En cuanto a las especulaciones sobre lo que pudo haber hecho Kerem, vamos a analizarlas una por una. La teoría del malentendido es la más benigna, pero también la menos probable. Si se tratara simplemente de una conversación sacada de contexto, Kerem podría explicarle fácilmente a Ande lo que realmente quiso decir y pedirle disculpas por haberla confundido. El problema es que la humillación sugiere algo más grave, algo que va más allá de una simple confusión. La teoría de la infidelidad es, sin duda, la más explosiva. Si Kerem fue visto en compañía de otra persona, ya sea en una actitud comprometedora o simplemente conversando amigablemente, Ande podría sentirse devastada. La infidelidad es una de las peores traiciones que se pueden cometer en una relación, y es muy difícil de superar. Para que Ande perdone a Kerem por una infidelidad, él tendría que demostrar un arrepentimiento sincero y estar dispuesto a hacer terapia de pareja para reconstruir la confianza. La teoría del secreto del pasado es igualmente intrigante. Si Kerem ocultó a Ande algo importante sobre su vida, como una antigua relación, un problema familiar o incluso un delito, ella podría sentirse engañada y traicionada. La honestidad es fundamental en una relación,
y si Kerem mintió a Ande, ella tendría motivos para dudar de su sinceridad y de su amor. Independientemente de lo que haya hecho Kerem, lo cierto es que su arrepentimiento debe ser genuino y convincente. No basta con llorar y pedir perdón. Kerem necesita demostrarle a Ande que entiende el daño que ha causado y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para repararlo. Una posible estrategia para Kerem sería escribirle una carta a Ande, expresándole sus sentimientos con honestidad y sinceridad. En esa carta, Kerem podría explicarle lo que pasó, asumir la responsabilidad de sus actos y prometerle que nunca más volverá a cometer el mismo error. También podría contarle cómo se siente sin ella y cómo está dispuesto a luchar por recuperar su amor. Otra estrategia sería pedirle a Ande que le dé la oportunidad de hablar a solas, sin interrupciones ni presiones. En esa conversación, Kerem podría escuchar atentamente los sentimientos de Ande sin interrumpirla ni juzgarla. Podría reconocer su dolor y su frustración, y asegurarle que comprende por qué está enfadada. También podría ofrecerle respuestas honestas a todas sus preguntas, sin ocultar nada ni minimizar la situación. Además, Kerem podría sorprender a Ande con un gesto romántico inesperado. Podría llevarla a un lugar especial que tenga un significado para ambos, prepararle una cena casera con sus platos favoritos, o regalarle algo que le recuerde los buenos momentos que han vivido juntos. El objetivo sería demostrarle a Ande que todavía la ama y que está dispuesto a hacer todo lo posible para reconquistarla. Sin embargo, la clave del éxito de Kerem reside en su capacidad para cambiar su actitud y su comportamiento. Ande necesita ver que Kerem ha aprendido la lección y que está dispuesto a ser una mejor persona para ella. Esto podría implicar ir a terapia individual para trabajar en sus problemas de inseguridad, celos o falta de honestidad. También podría implicar cambiar su estilo de vida, alejándose de las personas que le influyen negativamente o dedicando más tiempo a la relación. Pero al final, la decisión está en manos de Ande. Ella es la que tiene el poder de perdonar o no a Kerem. Y su elección dependerá de muchos factores, como la gravedad de la humillación, el grado de arrepentimiento de Kerem, sus propios sentimientos hacia él y su capacidad para confiar en él nuevamente. Si Ande decide darle una segunda oportunidad a Kerem, ambos tendrán que trabajar duro para reconstruir su relación. Tendrán que ser honestos y transparentes el uno con el otro, comunicarse abiertamente sobre sus sentimientos y necesidades, y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. También tendrán que establecer límites claros y comprometerse a respetarlos. Pero si Ande decide seguir adelante con su vida sin Kerem, él tendrá que aceptar su decisión y respetarla. No puede obligarla a perdonarlo ni a volver con él. Lo único que puede hacer es aprender de sus errores y esforzarse por ser una mejor persona en el futuro. Así que ahí lo tienen, noveladictos. La situación entre Kerem y Ande es un verdadero drama turco, lleno de emociones intensas, giros inesperados y decisiones difíciles. Pero al final, lo más importante es que ambos sean honestos consigo mismos y tomen la decisión que les haga más felices, ya sea juntos o separados. Ahora déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué creen que va a pasar. ¿Creen que Kerem logrará reconquistar a Ande? ¿O piensan que es el fin de esta relación? Me muero por leer sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más drama, romance y secretos por descubrir juntos. Hasta la próxima, noveladictos. Y recuerden, el amor es complicado, pero siempre vale la pena luchar por él, a menos que la otra persona no valga la pena, en cuyo caso, mejor seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo.